La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. A ver, estamos en medio de el camino a la elección donde hay dos opciones, a favor y en contra. Camila Vallejo confirmó ayer que no va a haber tercer proceso constitucional. Luego de haberlo dicho en varias partes, ahora lo dejaron en letra de molde. En una entrevista con El País, declaró: si nuestro país determinó que quería una nueva constitución, eso todavía en ascuas, no sabemos si se logrará o no. Pero las razones por qué se logró o no se logre van a ser parte del análisis post-17 de diciembre. De alguna manera en esta entrevista está conversándose acerca de el caso convenios y otras charlas, pero lo importante es darse cuenta en medio de este escenario de que no hay más proceso constitucional y eso habilita los 2 años finales de esta administración en otro cariz, o no, porque también hay elecciones municipales. Álvaro Valenzuela, su abogado y analista. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nunca era evidente que no puede haber un tercer proceso constituyente durante el gobierno del presidente Boric, porque la derecha jamás prestaría los votos para aquello en el Congreso, pero también es bueno, creo yo, a corto plazo para la opción en contra, que el gobierno defina que no va a ir por un nuevo proceso constituyente, ¿no? Para también quitarle a la campaña a la favor el argumento del miedo de que si no cerramos esto ahora, los comunistas el día de mañana van a marchar para un proceso constituyente nuevo, qué sé yo. Entonces también es importante que Camila Vallejo ella cierre ese flanco, porque esa es como una hebra que han, sí, a mi juicio, sin mucho éxito, tratado de instalar desde la campaña a la favor. Ayer aparecieron las cifras nuevas de CADEM. ¿Tú crees que la campaña de la favor no está siendo exitosa? A ver, es que yo creo que la campaña a la favor tiene un problema estratégico que lo he ido observando en las encuestas yo, que es el siguiente, que es que no ha logrado asociar su opción a la desaprobación del presidente Boric. Está desacoplado. Está muy desacoplado. En el proceso anterior estaba acoplado. Subía Boric, subía el apruebo, bajaba Boric, bajaba el apruebo. Ahora está muy desacoplado. En el domingo, hace 2 domingos atrás, la CADEM mostró que Boric había subido hasta el 37%, porque tenía el boom de los panamericanos y también había subido la opción a la favor. Y ahora, les pasó una semana y predeciblemente bajó la aprobación del presidente Boric, porque ya tuvimos, en vez de las medallas de oro que ganamos los panamericanos, tuvimos en la agenda los secuestros, qué sé yo, pero curiosamente también baja la favor. Entonces pareciese ser que no están acopladas estas opciones. Y eso es problemático para la favor, porque lo que tiene la favor, la gran coyuntura que tiene a su favor, es la desaprobación de su adversario que está en el gobierno. Pero creo que el gobierno se ha movido de manera inteligente para que el plebiscito se trate más del texto que del gobierno. Por ejemplo, esta semana también estuvo en la palestra Beatriz Hevia, con sus declaraciones, qué sé yo. Entonces yo creo que ese es un problema estratégico que tiene la campaña a la favor, y creo que el gobierno también ha logrado cerrar los flancos más allá de algunas declaraciones de Marcos Barraza o Carol Cariola. Una cosa es si le ha ido bien o mal a la campaña de la favor y los problemas estratégicos que tú dices que tienen, pero otra cosa es cómo va el en contra. No necesariamente porque la favor tenga esa problemática, al en contra le va bien, o si es así. Si es así, o sea, es que, a ver, porque van por carriles separados. Pero es que en términos electorales, en términos meramente electorales, no en términos políticos de largo plazo, en términos electorales es suma cero. O sea, si la favor baja en la encuesta, eso implica una alza correlativa del en contra, y yo al menos considero que más allá de las consideraciones estratégicas de largo plazo, que creo que la izquierda definitivamente no tiene resuelto, todavía no sabe por qué perdió el plebiscito el 4 de septiembre, hay una dificultad ahí que habrá que pensarla con más calma, creo yo todavía. O sea, a mi juicio hay un error de meterse en un segundo proceso constituyente sin entender qué pasó mal en el primero, pero más allá de eso hay una necesidad coyuntural a corto plazo de que no retrocedamos desde la perspectiva del oficialismo a una constitución aún más limitante. Entonces ellos lo que les importa ahora de aquí hasta el 17 de diciembre es que gane la opción en contra, mantener eso a raya, y después, bueno, veremos qué hacemos. Y fortalecer la campaña del en contra. Pero a mí me da la impresión de que más bien acá como que la favor está corriendo solo y saliendo segundo. Porque la verdad yo siento que el oficialismo no tiene un mensaje muy claro. Por eso te lo preguntaba, es como que la campaña del en contra
simplemente se fortalece porque a la otra le va Sí, mal, no es porque sea real, por sí sola muy buena. Es que lo que he observado yo es que los voceros del en contra tienen la dificultad de que cuando asisten, qué sé yo, a programas de televisión o a programas de conversación, el periodista le pregunta los buenos argumentos, porque ¿quién va a decidir quién gana la elección? El electorado del rechazo. Uh-huh. Porque el electorado de la prueba ya se acopló al en contra, está ahí, pero es el 38%, por lo tanto el 62% más que el 38%, por lo tanto el electorado del rechazo es el que va a decidir quién gana la elección. Y parte importante de este electorado del rechazo también está en contra de esta constitución. Y los buenos argumentos que seducen a este electorado del rechazo no son son argumentos que también uno podría sustentar para rechazar el texto anterior. Tengo una pregunta. El mundo Team Patriota, el mundo conspiranoico de TikTok, que está presente, es cosa de meterse a los TikTok y hay gente transmitiendo todo el día desde colectivos, incluso o amas de casa, lanzando teorías. Están ellos en contra con motivos muy distintos a otro tipo de público. Para ellos la constitución es globalista. Poco menos. Incluso Luis Silva salió a reaccionar sobre eso el fin de semana en un video que se filtró y que después borró, sí. En el cual dice, oiga señora, si yo no puede sacar la ONU. Una cosa muy en esa línea. Vi también fotos de los actos de Kast en el a favor y hay poca convocatoria. No es que sean grandes masas o a diferencia de la vez anterior, gente, no sé, ¿te acuerdan que salían gente del campo? Sí. No hay mucho. Y lo otro también que me llama la atención para poner dentro de la mesa es que si uno busca en Google Trends, el término que aparece más vinculado al fenómeno es apruebo o rechazo 2023. La gente todavía no integra los conceptos de en contra o a favor. Entonces, lo que quiero llegar a decir es que parece ser de que el no a la Constitución se quedó desde el proceso anterior. Ahí republicanos no supo vestirse con estos nuevos ropajes. Es que hay un problema de relato. O sea, acá lo curioso es que ninguno de los dos bandos tiene un relato muy claro. A mi juicio, el único que tiene un relato más coherente que ofrecer al electorado es Chile Vamos, que no es un electorado, no es un relato particularmente erótico, pero así como, por ejemplo, los expertos oficialistas, porque ¿cuáles son los argumentos que permiten sustentar un voto en contra? Que la Constitución genera incertidumbre, que es partisana, que es maximalista, que tiene una serie de instituciones que a lo mejor no fueron hechas algo a lo rápido y que después pueden generar una serie de dificultades, qué sé yo. Entonces después el periodista le pregunta, oiga, pero usted entonces ¿por qué votó a prueba el año pasado? Y ahí empiezan con un argumento bien rebuscado, qué sé yo, que no queda muy claro, pero el problema es que la favor tiene el mismo problema, porque ¿cómo Republicanos puede explicar que en diciembre del 2022, Republicanos nos dijo que esto no era lo que Chile necesitaba, que esto no resolvía los problemas urgentes de la gente, qué sé yo, repitió el discurso para la campaña de mayo y ahora, en noviembre del 2023 nos están diciendo no, pero es que la nueva constitución es necesaria para que volvamos a crecer, para problemas de seguridad, pero si en el año pasado, en diciembre, nos estaba diciendo que esto no era lo importante. Uh-huh. Entonces estás cambiando el discurso. Entonces, y ahí hay un problema. Y la única manera para sustentar ese cambio de discurso es generar una épica en torno a, tenemos que ir contra Gabriel Boric, tenemos que ir contra los comunistas, qué sé yo, y en esa épica algunos se subieron a la micro, pero otros dicen como no, yo no me voy a subir a esta micro porque yo quiero quedarme acá donde siempre he estado. Y ese es el problema que tiene el a favor. Esta es una campaña donde la verdad ninguno de los dos bandos tiene una explicación muy coherente de su historia en los últimos 15 meses. Entonces es una campaña bien extraña, porque en el fondo tú tienes a ambos bandos dándose vuelta completamente la chaqueta respecto a los argumentos que utilizan para defender una opción. Sí, pero de todas maneras, dentro de esta misma entrevista con El País, la ministra Vallejo no solo habló de eso, sino que también habló del caso Convenios, que nosotros lo decíamos en nuestros titulares respecto a cómo cambió el rumbo de las cosas la diputada Pérez este fin de semana con la entrevista a La Tercera, pero sí, la vocera de gobierno dijo que fue un golpe muy duro para el gobierno, o sea, sin lugar a duda, y sigue siéndolo. Fue parte de las palabras que dijo la vocera. A mí me da la impresión de que las palabras de Catalina Pérez no son tan importantes como pareciesen, porque ¿a quién tiró al agua?
a dos personas, a la subsecretaria de Vivienda, Sí. que ya pagó la responsabilidad política hace muchos meses, y al senador Latorre, que no digamos que el senador Latorre iba a ser el próximo candidato presidencial de Revolución Democrática. Claramente. Entonces, yo interpreté la entrevista de una manera distinta, porque originalmente mucha gente salió a decir, sobre todo gente más asociada a la oposición, como, Catalina Pérez está tirando el mantel. Lo que yo percibo desde mi punto de vista es que más bien Catalina Pérez repasó un poco al gobierno, pero no tiró el mantel, tiró un vaso, Ajá. pero no tiró el mantel, porque yo creo que la entrevista pudo haber sido mucho más destructiva, y sí, tiró un vaso, agarró un vaso, lo tiró, rompió un vaso, pero no tiró el mantel. Pero era el vaso que estaba más en la esquina, era más probable sí, que se cayera. Sí, Claro. sí, igual va a haber que limpiar el vaso, pero no, yo creo que no es correcto decir que tiró el mantel. Yo creo que fue cuidadosa en sus palabras, no me da la impresión de que quiso hacerle un poco de daño al gobierno, pero no fue con todo. Esto no es Hugo Bravo, no, creo que además esa entrevista pasó relativamente desapercibida el día de ayer, no fue la principal noticia de la agenda. Entonces también eso fue más bien ahí, se habló más un poco de seguridad ayer en Tolerancia Cero, también creo que el debate argentino Se comió parte de la conversación de las 9. Entonces si algo que pasa, algo en otro país, aunque sea nuestro vecino, se come un poco la agenda, en realidad la entrevista no fue tan importante. Llamaron más la atención las declaraciones de Crispi la semana pasada. Sí, pero es que también eso tuvo, el Crispi también tuvo ahí también creo que hay un cálculo del gobierno de Crispi, también declaró en medio de los Juegos Panamericanos. Por supuesto, después de 3 claro. veces que lo habían convocado. Sí, no sé, yo siento que el caso de democracia ahí está ahí, pero no creo que sea, por ejemplo, no creo que sea un factor relevante a la hora del plebiscito de diciembre. Tengo una duda si los parapanamericanos, que era gracioso, el presidente el día viernes el discurso de tele que decía paralímpico, no, parapanamericanos. No está fácil. Va a ser otro bálsamo que va a conducir al proceso constitucional. Es una buena pregunta, porque igual hay expectativa, es distinto, hay menos cobertura mediática, pero va a generar medalla. Chile tiene muchos deportistas vinculados al proceso de la Teletón, entonces atención con eso. Sí, pero yo creo que esto es como cuando uno... Porque Chile no es un país particularmente deportista. Eso es la realidad. Esto no somos Argentina, donde tú vas caminando por la calle y te preguntan de qué equipo de fútbol eres. Chile no es un país particularmente deportista. Yo creo que esto es como ir a una fiesta que estuvo muy buena, muy entretenida, qué sé yo, lo pasaste muy bien. Es como cuando uno va a un matrimonio que es muy bueno y a la otra semana tenés que ir a otro matrimonio de nuevo. Y tú no estás acostumbrado a ir a matrimonios todas las semanas, entonces como que siento que va a haber un poco como de fatiga en torno a los panamericanos de la misma gente. Fatiga deportiva. Como que no sé si las personas tienen como la misma energía para meterse nuevamente en el deporte, porque a mí me llamó la atención como gente porque bueno, a mí me gusta el deporte, sigo los eventos deportivos regularmente, entonces gente que no le interesaba se metió con todo en esto, estuvo ahí, vio las competencias. De hecho hay gente que menos deportiva que yo me preguntaban, oye, ¿viste lo del karate? Y yo no tengo idea qué pasó en el karate. Entonces la gente estaba muy metida y yo creo que no sé si la gente tiene como la energía para hacerlo una segunda vez, me da la impresión. Viene la Navidad. También, es una tras otra. Y la Navidad, estamos a 13 de noviembre, el año se está cerrando. Sí. Pongo en la mesa todo esto. La campaña, ¿de qué se va a teñir? ¿De qué hace pronto? ¿Habrán programas de debate tipo 100 indecisos? Es que... ¿Serán relevantes? Yo creo es que... una elección menos sexy. Sí, yo creo que la franja es... A ver, yo creo que la franja es muy importante, y porque también en las encuestas siempre me fijo cuánto interés tiene la gente en el proceso. Entonces, si tú tienes solamente un 40% de la gente que esté muy interesado o interesada, ahí igual eso genera un rango de incertidumbre respecto al resultado de la elección, porque tú tenés, no sé, la mitad del electorado va a decidir su voto las últimas 2 semanas. Y la pregunta es cómo las campañas pueden seducir a ese voto las últimas 2 semanas. Entonces yo creo que la franja va a ser muy importante y yo tengo mucha curiosidad respecto de qué va a salir en la franja en contra.
Para mí, ese es como... Ese es tu misterio. Ese es mi misterio, ese es como mi factor X. ¿De qué va a salir o quién va a salir? No, ¿de qué van a hablar? Oh. Porque la campaña de la favor ya me la estoy imaginando. Van a Sí. montar como secuestros y qué sé yo, yo creo que van a tratar de repetir la tecla Del rechazo. de la elección del 7 de mayo republicano. Ajá. Van a repetir esa tecla, más como de la delincuencia, qué sé yo, supongo que van a hacer eso, y en el fondo va a ser la misma tecla, pero con una conclusión completamente distinta, porque en mayo la tecla era seguridad y la conclusión era el proceso constituyente es malo, hay que votar republicano. Entonces ahora va a ser la misma tecla, seguridad, pero la conclusión va a ser completamente distinta, entonces ahora hay que votar a favor. Claro. No sé si ese mensaje sea exitoso o no, pero yo me pregunto ¿qué va a ser en salir? contra? La franja de en contra. Van a hablar del movimiento feminista, van a hablar de la AFP. No sé, tengo mucha morbo de la campaña del en contra. En verdad, es como un misterio para mí, porque ahí yo creo que parte de la elección también se juega en que el en contra logre dar un mensaje coherente. Porque tiene los vientos a favor, pero tiene como que saber administrarlo. Así que eso es la curiosidad que tengo yo. Oye, Álvaro, y respecto a entrevistas que ha marcado las últimas horas, también habló la diputada Carol Cariola en el Mercurio y después tuvo que salir a hablar nuevamente. La verdad, para ser completamente honesto, no seguí completamente esa polémica. Leí la entrevista, pero después Carol Cariola dice, no, yo no fue, esto yo lo respondí en esta pregunta, y después respondieron, no, pero tú no, respondiste otra pregunta, no esa pregunta. Entonces ahí ya más bien estamos en una situación de dimes y diretes, donde no queda claro bien lo que pasó, y esto se resuelve como se resuelve en este tipo de polémicas. Quienes tienen una afinidad previa a Carol Cariola le van a creer a ella. Quienes tienen una afinidad previa al Mercurio le van a creer el Mercurio, pero debo decir, aunque suene odioso, que esto es como el meme, ¿para qué me invitas si sabes cómo me pongo? Entonces, ¿por qué Carol Cariola va al Mercurio, Da la entrevista al Mercurio, claro, cuando se expone a que le saquen la cita de contexto? Entonces, no es como que... Ahora, es inédito la cantidad de tinta que ha puesto el Mercurio en la rectificación. Me parece que es un hito. Es distinto a otros contextos. Yo creo que a lo mejor ahí puede haber una... Parece que se sobregiraron. Claro, es que ahí hay una dificultad ahí, claro. Entonces el tema es aquel. No, pero además en todo caso la Carol Cariola y yo entiendo lo que quieren hacer los comunistas, porque tienen como que simultáneamente pensar en la elección de diciembre y saben que hay como una base social ahí que todavía sueña con un proceso constituyente, entonces como que tienen que a la pasada decir como, bueno, pero tal vez mañana sí, tal vez mañana sí. No, pero la administración lo que dijo fue esto, se acabó. Claro. La administración cerró. Claro, pero Marcos Barras... Y digamos que la voz del Ejecutivo es Vallejo y no Cariola. No, si es por jugar a eso, Barraza. No, sí. No, pero lo que estoy diciendo yo, pero es que acá creo que los roles son distintos, porque Camila Vallejo habla en nombre del gobierno. Uh-huh. Marcos Barraza habla en nombre del Partido Comunista, que entiendo que están muy alineados, pero no están completamente alineados, los tonos no van a ser exactamente los mismos. 8:56, la conversación de la mañana con respecto a los diarios y asuntos varios ha estado acá en La Clave. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro.